bendiga, hermanos y amigos. Este que les habla es el hermano Rubén Rolón Gual, y hoy quiero invitarlos para que vayan juntamente conmigo a la palabra de Dios, a la Biblia. Y vamos a hablar en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y ese pasaje bíblico de Zacarías 12:10, desde el 9, hay una profecía mesiánica relacionada con el futuro glorioso de Israel. Es una profecía donde se habla acerca de que llegará el momento en que el pueblo de Israel reconocerá y verán a su Mesías, pero lo verán de una forma que ellos no esperan. Voy a dar lectura a esa palabra profética del libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, y dice la palabra de Dios: y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieran contra Israel, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora con primogénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es una profecía que se conoce como profecía mesiánica, pues en ella se habla acerca de hechos que ocurrirán con relación a Jesucristo. Cuando miramos ese primer versículo 9, nos dice que va a llegar un momento en que Dios procurará destruir a todas estas naciones que desde el nacimiento del pueblo de Israel han tratado de destruir a Israel como nación. Y en ese día Dios peleará por su pueblo. Nos habla la Escritura que Dios dará un espíritu, va a haber un avivamiento en el pueblo de Israel, y ellos, a través de la gracia que Dios hará descender sobre ellos, ellos podrán orar y podrán buscar el rostro de Dios, y Dios le contestará. Pero más adelante la palabra nos dice: y mirarán a mí. El pueblo de Israel llegará el momento que tornará su mirada a Dios, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La Biblia nos dice, cuando leemos la palabra, que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero Él le ha dado la potestad y la bendición de que todos aquellos que miran hacia Él puedan ser salvos. Y la Biblia también nos dice que estas profecías tienen relación a ese momento en cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. El libro de Zacarías nos habla de todas estas promesas que hay para el pueblo de Dios. Sabemos que Cristo está en la cruz del Calvario, muriendo allí junto a dos malhechores. La Biblia nos dice que fue llevado con dos malhechores hacia el monte Calvario, hacia el Gólgota, y allí le crucificaron. Isaías, el libro de Isaías y el profeta Isaías hablando, dice en el capítulo 53, versículos 3, 4 y 5, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y nos habla que ciertamente él llevó nuestras enfermedades,
sufrió nuestros dolores y el castigo de nuestra paz, para nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La Biblia dice que no está allí por ser haberse dado muerte con dos pecadores o con dos malhechores. También se encuentra en el libro de Isaías capítulo 53. En estos pasajes bíblicos hay muchas profecías que fueron cumplidas, que están en los salmos, en los libros proféticos, en los libros de Zacarías, Isaías, Miqueas, donde se cumplieron muchas de las profecías que vemos cumplidas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Biblia decía en los Salmos, gloria al Señor, que sus manos y sus pies serían traspasados. Y eso tuvo cumplimiento cuando Jesús resucita y se le aparece a Tomás y le dice: Tomás, acerca tu mano y ponla y métela en el costado, y no seas incrédulo, sino creyentes. Mas todo esto está ocurriendo para que se cumpliesen las Escrituras. Vamos al capítulo Lucas 23, donde Jesús es llevado hacia el monte Calvario. Dicen las Escrituras que llevaban también con él a otros dos malhechores. Llegaron al lugar de las calaveras, al Gólgota. Les crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eso se cumple la profecía en Isaías 53 que ya hemos hablado. Y en medio de esta escena, Jesús, en medio y clamando por el pueblo, le dice y clama al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras transcurre el tiempo, se van cumpliendo profecías de los Salmos, profecías de Zacarías, profecías de Miqueas, de Zacarías, y en ese clamor que Jesús hace, pidiéndole al Padre que perdone porque ellos no saben lo que están haciendo, allí se cumplen otras profecías, como dice: y repartieron entre sí mis vestidos, echando suerte. Mientras Jesús está en la cruz, muriendo por nuestros pecados, agonizando por tu maldad y por mi maldad, a los pies están jugando por ver quién se va a llevar la ropa de Jesucristo. Y mientras tanto, aquel pueblo que una vez le seguía y le victoriaba y decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, dice que estaba allí mirando lo que ocurría. Aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, que aún a sí mismo no se puede salvar. Los soldados también lo escarnecían, y acercándose dice que le dieron a tomar vinagre. En esta escena todos lo veían y le escarnecían, estirando su boca y moviendo sus cabezas. Y los soldados se burlaban y le escarnecían. Y aún aquellos dos malhechores que estaban cerca, y uno de los malhechores que estaba colgando, le seguía injuriando y diciéndole: si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Es interesante que mientras estaba allí en la cruz, el otro ladrón le dice
a su compañero, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y es importante esta parte de este tema, porque nos habla de una verdad, de una realidad, de que tanto como hay un cielo, también hay un lugar de condenación eterna. Y que el hombre decide dónde ha de pasar la eternidad, representando a la humanidad, y donde vemos que Jesús le ofrece tanto a uno como al otro la bendición de una vida eterna, y que está de parte del hombre escoger dónde pasará la eternidad. Aquí vemos a un hombre que frente a la muerte confiesa y dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros actos, pero ningún mal ha hecho, hablando acerca de Jesús. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la contestación que recibió de parte de Jesús fue: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Las puertas se abrieron para los dos. El plan de salvación se abrió para los dos. Pero uno escogió rechazar la gracia y la misericordia de Dios y alejarse de Dios, y el otro recibió y aceptó y reconoció su pecado, su alejamiento de Dios, y que, como dice la Escritura en el capítulo 10 de Romanos, capítulo 10, que con la boca se cree para justicia y con el corazón para salvación y vida eterna. La Biblia dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así, en el momento en que Jesús muere, la Biblia nos señala que de los tres que están colgando en la cruz, Jesús fue el primero que murió. Así que sorpresa se habrá llevado este hombre cuando murió, y como todos los hombres, unos van a un lado, a la eterna condenación, y otros van a la vida eterna. Al encontrarse con Jesús, quien había muerto por los pecados de él y de la humanidad, ahora de una forma diferente. La Biblia nos dice que cuando llegó la hora sexta, en ese momento en que Jesús entrega al Espíritu, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra, y dice el velo del templo se rasgó, que nos habla de que ese lugar que era exclusivo para el sumo sacerdote en aquellos días sería abierto para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ayuda para el oportuno socorro. Y en aquel momento en que el velo se rasga, dice por la mitad, y que Jesús en ese momento clama al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Jesús estuvo en la cruz del Calvario durante 6 horas, desde la hora 9 hasta la hora 6. Jesús estuvo en la cruz del Calvario 6 horas, desde la 3 hora hasta la hora 9, desde las 9 de la mañana
hasta las 3 de la tarde. Y es a las 12 del mediodía cuando la Biblia nos dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose Él hecho maldición por nosotros. Porque la Biblia decía y la ley decía que maldito el hombre que muriera o tuviera muerte de cruz. Cristo se hace maldición por nosotros, por cuanto toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que como aquel hombre que estaba al lado de Él le recibió, así tú que hoy no conoces a Cristo, pero que Dios te da la oportunidad a través de Jesucristo para que tú seas salvo, puedas tú también recibir bendición y vida eterna a través de Jesucristo el Señor. La Biblia nos dice que solamente hay un camino. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. La Biblia nos dice que todo ocurrió para que las Escrituras se cumplieran. La Biblia nos dice que Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Murió para que tú no mueras eternamente. Murió para que tú tengas vida y vida en abundancia. Murió porque es la voluntad de Dios que tú te salves y vengas al conocimiento de la verdad. Él ha mostrado el camino. Él ha señalado el camino. Y el camino que conduce a la vida eterna se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso te invitamos para que te acerques a Cristo Jesús en este día. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y alcances de Él misericordia y vida eterna.